Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, mi nombre es Betty Dranowski y me da mucha alegría estar acá porque tengo un hijo que egresó de esta escuela, así que tengo especial cariño. Bueno, les contamos, nosotros venimos a contarles un poco una historia, cómo llegamos a producir esta película. Cuando nosotros éramos chicas, Mónica, yo y muchos otros, íbamos a un club que se llamaba Ateneo Israelita de Lomas, Argentino de Lomas de Zamora, que está en Lomas de Zamora, acá no muy lejos, ¿no es cierto? Esa comunidad fue una comunidad que crearon nuestros abuelos, inmigrantes rusos, rumanos, polacos, como todos, como los abuelos o bisabuelos de todos ustedes. Generalmente, yo supongo que ustedes tienen la mayoría abuelos argentinos, así que los bisabuelos de ustedes deben haber sido inmigrantes. Bueno, entonces nosotros íbamos a ese club, que era un club divertidísimo, donde nadábamos, jugábamos, hacíamos actividades sociales, creativas, deportivas, recreativas, y sobre todo había una cosa social muy importante entre nosotros. Bueno, fuimos creciendo, cada uno se fue por su camino, pasaron muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros y también en el país, y nos desparramamos por el mundo, muchos estamos acá, muchos no estamos. Y hace 2 años, en marzo del 2004, vino una amiga nuestra que vive en Israel y dijo: yo quiero juntar a todos los que íbamos al Ateneo en esa época. Estamos hablando entre los 60 y 70 más o menos, ¿no es cierto? Entre 1960 y 1970 y algo. Entonces nos pareció una fantástica idea y se hizo la reunión, estuvimos todos, y cuando estábamos allí en la sede de la comunidad de Lomas, que ya no se llama más Ateneo porque las vicisitudes de la vida y del país hicieron que se disuelva el Ateneo, nos dimos cuenta que hay 7 amigos nuestros que no están con nosotros, y no por ningún motivo personal ni elección, sino porque fueron desaparecidos o muertos durante la represión de la dictadura militar. Esto nos produjo una gran conmoción porque es además un... ¿Está bien? Nos produjo una gran conmoción darnos cuenta que 7 de nuestros amigos con quienes compartíamos todo, el equipo de natación, los días de cine, las venidas al centro, porque como nosotros estábamos en la provincia, entonces para nosotros venir al teatro o al cine a Capital era todo un tema. En esa época no había remises y no teníamos autos. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos homenajearlos o recordarlos, o que haya algo en esa institución que dé cuenta que estos chicos que habían sido tan valiosos y que habían sido tan amigos nuestros y que además todos habían sido hijos o nietos de los fundadores de la comunidad, no tenían ninguna presencia en ese lugar. Entonces decidimos hacer algo para que ellos estén presentes. ¿Voy bien hasta acá? ¿Estoy clara? ¿Me entienden? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Estoy clara? Sí. Sí, agregar algo en relación a la conmoción que decía Betty cuando se nos hizo vívida la ausencia de los 7. Esto se produjo hace 2 años, en realidad la conmoción comienza a partir del terrorismo de Estado, digamos, muchos de los que hemos vivido esa época vivimos la conmoción porque no solamente faltaron estos 7, sino que faltaron muchos compañeros de otros lugares, hermanos, amigos, compañeros de la escuela secundaria, en fin, fue un momento político muy difícil para nuestro país. Pero esa ausencia que se hizo vívida en ese momento fue por estar reunidos nuevamente y darnos cuenta que esa institución nunca había dado cuenta de la historia de estos 7. Es decir, el silencio y el olvido de estos 7 compañeros era como para nosotros volver a repetir la desaparición. Esto es lo que no queríamos que pasara. Entonces, así nace Memorias del Sur, con la idea de revivirlos, homenajearlos, respetar sus luchas, estemos de acuerdo o no, equivocados o no, reivindicamos el espíritu de justicia que los llevó a comprometerse con su momento político de nuestro país. Entonces, bueno, esta fue la idea gestora de este grupo. Comenzamos tímidamente a reunirnos para saber, bueno, qué podemos hacer.
Primero surgió una simple idea, poner una placa con los nombres de los 7, y bueno, no nos alcanzaba. Comenzamos nosotros a vivir un proceso muy interesante como grupo, pero que no tenía que ver con revivir las amistades de esa época, sino con empezar a trabajar toda esa cuestión no hablada, ¿sí?, de lo que había significado la pérdida para cada uno de nosotros. Y el grupo es heterogéneo, porque es el caso de Betty, que fue amiga, el caso mío, que tengo 2 hermanos desaparecidos, otros amigos, primos, en fin, distinto grado de conexión con cada uno de los 7 homenajeados. Pero sí nos unió, bueno, el deseo de rescatar sus historias, de lo valioso de sus vidas. Entonces, bueno, lo que comenzó por pensar nada más que en una placa, siguió con la propuesta de un escultor de hacer una escultura que se hizo y se inauguró ese día. Hicimos un acto y vinieron casi 500 personas, lo cual fue muy sorprendente por el tamaño de, estamos hablando de una institución de ¿cuántas familias? No más de 300 familias. En su momento éramos 300 familias. Hoy ya no existe el Ateneo, bueno, con un proceso de fusión que ustedes saben que en los 90 comienza como un deterioro, que ya la deben saber, económico en el país y en toda, que le tocó a la comunidad también. Por un proceso de fusión, hoy el Ateneo está fusionado, se integró a lo que hoy es Viritajín, que está en Guernica, Alejandro Con. Así que bueno, esto es un poco la historia de la gestación de este grupo. Yo creo, no sé, Betty, si vos querés agregar algo más, nos invitaría así a ver la película y luego, sí, hacemos un intercambio. Una sola cosita más. Nosotros cuando nos dimos cuenta del número enorme proporcionalmente de desaparecidos de nuestra comunidad de Lomas de Zamora en relación a la población en general y a la comunidad judía en particular, nos dimos cuenta que había algo de lo judío, digamos, de la historia, de lo que estaba dando vuelta por ahí, que había afectado enormemente a este número de compañeros desaparecidos. La película que nosotros vamos a ver consta de 2 partes, digamos. Una parte que es documental, digamos, que nos ubica un poco en la Argentina de los años 70, 75, hasta la finalización del proceso, y la otra parte que son las palabras que dijeron los familiares evocando a sus familiares desaparecidos o muertos. Y yo les pido que presten especial atención porque son varios discursos que enfocan diferentes aspectos de la problemática. Así que sería muy interesante, después de todas maneras nosotros los trajimos impresos, el material de los discursos, porque como que abarcan diferentes aspectos, lo familiar, lo personal, lo comunitario, lo judío, lo político, lo generacional. Entonces, seguramente ustedes van a tener un panorama muy claro de qué es lo que pasaba en esa época. Sí, algo más. La película fue realizada por el hijo de uno de los homenajeados desaparecido, que es Mario Geffner. Su hijo Pablo estaba en el vientre de su mamá cuando el papá lo asesinaron. Por lo tanto, este papá nunca se enteró que Pablo estaba en camino. Este chico nació, hoy tiene 28 años y casi es integrante de Memorias, es un integrante joven de Memorias del Sur, es cineasta y bueno, es el que ha colaborado con nosotros en la edición, no en la cámara, porque la cámara fue manejada por 2 hijos de compañeros nuestros. Así que bueno, Pablo está muy feliz de poder trabajar con nosotros y emocionado también, nosotros también, de tenerlo con nosotros trabajando. Y bueno, y dice que ha reencontrado a su papá a través de Memorias del Sur, lo cual para nosotros es, bueno, es conmocionante. Bueno, no sé. Falta. Bueno, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta en relación a lo que a la película que van a ver. Sí. ¿Querés el micrófono? No. Yo actualmente voy a Viritajín y bueno, vos conoces a mi mamá porque Sara Candel. La hija Sarita, sí. Estuve en el acto
pasado también? Sí. Ah, porque el domingo les cuento que el domingo pasado estrenamos la película en la institución, en el Ateneo, lo que fue el Ateneo, ahora ya es Comunidad de Lomas. Sí. Bueno, yo las historias, bueno, ya conocía lo que me contaba mi mamá, bueno, de todos sus amigos, bueno, de todo lo que vivían ahí, que de hecho yo también lo vivo, digamos, ahora, bueno, diferente porque está así, pero también vamos al Ateneo, también lo usamos. Y bueno, nada, me gustó mucho poder escucharlos también a ustedes, cómo contaban sus historias y todo, bueno, lo que compartieron, que yo ya lo conocía desde otro punto de vista que el de mi mamá. Y nada, y poder acompañarla cuando vivía todo eso y cuando se encontraba y yo decía, no puedo creer que esta sea mi mamá la que estaba abrazando y que se volvía loca cuando veía a alguien. Y bueno, nada, podía revivir todo en el mismo lugar, cambiado, pero en el mismo lugar que empezó todo. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Gracias. Y la trama de los afectos es enorme. Lo mismo le va a pasar a ustedes dentro de 20 o 30 años cuando se vuelvan a encontrar. Ustedes no se imaginan cómo lo cotidiano hace a los vínculos y hace a la historia de cada uno de ustedes, ¿no? El compartir todos los días acá, el estar, el pensar, el discutir, el jugar, el pelearse, todo eso nos hace personas. Sí, yo digo que cada grupo que pertenece a una institución está atravesado por la historia institucional y también la historia del país. A nosotros nos atravesó una historia bastante difícil, a nuestros padres, a nuestros abuelos nos tocó el Holocausto, pero el tema de la construcción del grupo hoy tuvo su basamento en lo que vivimos durante la infancia y la adolescencia. Por eso yo rescato lo que dice Betty, ¿no? Esto que ustedes están viviendo ahora es algo como que queda para siempre, ¿no? En el recuerdo de la vida. Pero bueno, a partir de poder compartir el objetivo de hacer el homenaje, esto nos dio mucha potencia también como grupo y mucha vincularidad en el hoy. O sea que pudimos rescatar todo ese basamento de la adolescencia, pero bueno, fue revivificado por este proyecto que fue muy fuerte para todos nosotros, muy deseado. ¿Estamos bien? Ah, falta un ¿Quieren poquito. comentar algo, preguntar algo mientras esperamos esto? ¿No queremos aburrirlos? No, por eso. ¿Qué? Chicos. Partir allá por los años 69, 70, con algunos de los nombrados acá, trabajando en Lomas de Zamora, en la comunidad de Lomas de Zamora, con la cual seguí siempre en contacto por la cercanía con el Betán de Lanús. Y también recuerdo en aquel momento, por algo que se dijo, que ya en aquel entonces luchábamos por ese Britajín, es decir, por la unión de las comunidades. Si mal no recuerdo, mi salida de Lomas se debió también a eso, porque entendíamos que tres comunidades, Avellaneda, Lomas y Betán de Lanús, no tenían que discutir por cuál era la que se llevaba el nombre, sino que tenían que trabajar juntos. Esa unión salió después por otros motivos que no es el momento, pero es también el testimonio de alguien que compartió con Gullo, colega a partir de los cursos de Madrigín. Compartí con ellos un campamento en Valeria del Mar, compartí con ellos después de dejar Lomas de Zamora toda la parte de formación de Madrigín en lo que era en ese entonces FAM, hoy FACMA. Y bueno, como este tema de la memoria sé que tiene aquí ejecutores de esa acción, no recuerdo quién lo dijo, pero sí es muy acertado que aquellos pueblos que pierden la memoria, que no miran hacia atrás, no tienen futuro. Acá está el futuro.
documentales, pero está visto desde el punto, o sea, está desde el tema de los familiares. Y es otra la sensación que uno tiene cuando está escuchando a los familiares hablar, y en algún caso, por ejemplo, el que habló, el hermano de Gullo, o sea, no es directo, es el hermano, digamos, no es. Y una pregunta que quería hacer, la de Judith. Sí, La mamá. es la tía. Es la tía. Porque la mamá de Judith que falleció. Ah, bueno, eso te quería preguntar. Bueno, En muchos el caso de Lito, por ejemplo, él viajó especialmente de España cuando se enteró que este homenaje se estaba gestando. Y el caso, bueno, hay varios discursos que no salieron porque es la otra mitad de la película. También vino de Barcelona con Héctor Lefner, que había sido muy amigo de Rubén y de Judith, a testimoniar por ellos. Y viajó especialmente, o sea, se vino para el acto, vino y se fue. O sea, nos generó todo un movimiento que hizo volver a gente que por ahí no pensaba estar. fue muy emocionante el de la mamá. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Ustedes ven alguna diferencia? ¿Qué pasa con el tema de la memoria a partir de otros? O sea, contada por otros, por los familiares. Por ejemplo, en el caso de la tía, ¿no? Esto de estás en mí todos los días, era la tía. claro, yo le cuento la historia de Judith, de que Judith terminó la escuela secundaria en el Nacional de Adrogué y comienza a estudiar en La Plata, estudiar Derecho. Y la tía vivía en La Plata. Entonces, para que ella no tuviera que viajar, la sobrina vivió muchísimo con la tía mientras estudiaba. Entonces era como la tía muy cercana, muy querida. Por eso el papá no pudo estar presente. No era su momento, no pudo venir al acto, pero fue interesante también lo que esto provoca a nivel comunitario, porque la comunidad de Lomas nunca había sacado el tema, es decir, esto era algo como olvidado, tapado, silenciado. Bueno, digamos, esto es parte de un proceso de país también, porque este tema, digamos que no hace tanto tiempo que se está hablando, incluso desde este gobierno también, yo no es que soy amiga ni nada, pero más allá de la política, habilitó también que se pudiera poner palabras a muchas cosas. Ustedes se acuerdan, el año pasado la ESMA se abre como museo histórico y bueno, está el tema muy candente. Pero volviendo a lo que decía, era que el papá no pudo venir al acto, el papá es vecino mío, yo fui varias veces a hablar con él, única hija, Judith, su única hija, pero la comunidad después de este acto, este año, resuelve hacer una placa en el cementerio en homenaje a los 7. No es solamente una placa, hizo un monumento en el mismo lugar dedicado a el lugar del mausoleo por las víctimas del Holocausto, está el monumento a las víctimas de la Embajada de Israel, el monumento a las víctimas de la AMIA, y en el mismo lugar hicieron uno igual para las víctimas del terrorismo de Estado. Lo cual para nosotros, Memorias del Sur, que es un grupo autogestivo que vino de afuera, porque en realidad prácticamente ninguno de nosotros está en este momento activando en la comunidad. Si no, ahora nos volvemos a ser socios. Exactamente, bueno, fue como un volver, quizás sentíamos, no sé, algo que estamos ahí. Bueno, a ese acto, al cementerio, vino el papá, que también lo contamos como algo, como un logro, a nivel quizá personal, pero importante para los familiares, ¿no? Que puedan tener ese lugar donde recordar aquello donde los cuerpos no están. Que, bueno, de la figura del desaparecido. Bueno, gracias. Yo creo que se escucha, ¿no? Sí, bueno. O no sé si quieren hablar de la cámara, está grabando. De los 7, el único caso del cuerpo que sí fue restituido a sus familiares es el de Mario. Claro, porque eso quería aclarar, porque por ahí escuchaban, decían, fueron a reconocer el cuerpo. En realidad Mario fue muerto en el año 1975, fue muerto en la calle mientras estaba pegando un cartel y bueno, su cuerpo fue entregado porque fue antes del golpe de Estado. El
caso de las víctimas posteriores al 76, si bien hubo cientos de desaparecidos antes, no vamos a ser rigurosos con esto, pero ya después se multiplicaron los campos de detención clandestino, como saben ustedes, había cientos de ellos por todo el país, y bueno, los cuerpos no aparecieron hasta el día de hoy, salvo algunos, bueno, sabrán el caso de las madres, que fue muy sonado este año, que aparecieron, el río las trajo, es algo, parece del cielo, ¿no? Pero aparecieron sus cuerpos de nuevo en las costas. Así que bueno, ¿Me permitís, Mónica? contar esto. Sí. Chicos, acá en la escuela, hace unos 3 años fue, ¿no? 4, también se pudo hacer ese homenaje a un alumno y un docente desaparecidos. Pero hubo una omisión, involuntaria totalmente, pero a otro chico, compañero de la misma época de Marito Guerre, de todos ellos, de Lanús, Claudio Gervilski, que fue alumno también de la escuela, por 2 o 3 años, no recuerdo bien ahora, fue alumno de la escuela, pero en el momento de su desaparición no estaba en los registros, es decir, no existen los registros de la escuela porque no terminó de cursar aquí. Pero bueno, en este asunto de recordar y ver la memoria, también hay otros chicos de Lanús, Sergio Cotter, muerto muy raramente allá también por los 74, Víctor Galus de Lanús, cuya hermana es profesora acá, Clarisa. Digamos, conforman muchos de los que desaparecieron en ese entonces, en algunos casos militantes, en algunos casos, como se lo denominó después, perejiles, en algunos casos en el por qué algo habrán hecho, algo estarán, en otros como queriendo, en el caso de la comunidad de Lomas, por lo que comentabas vos, no quedarse pegados, como se dice ahora, a esas situaciones, para protegerlos, entre comillas, pensando que todos fueron desaparecidos simplemente porque estaban en una libreta de direcciones y demás. Y eso es negarle valor a esta gente, a estos compañeros, amigos, familiares desaparecidos, que en la mayoría de los casos fueron porque sí estaban equivocados, o no, en una lucha por algo importante.
digamos, recordamos muy duramente esas épocas. Entonces, cada relato nos remite a esos momentos, ¿no? Esos momentos duros. Pero él nos dijo algo muy lindo, es esto que les dije al principio, ¿no? Hoy, ¿cómo fue la frase? Siempre esperé esto. En algún momento. Siempre esperé conocer a los amigos de mi padre. Y fue muy interesante porque él no tuvo muy poco acercamiento con la familia, con la comunidad, con los amigos del padre. Porque imagínense ustedes que el padre muere cuando la mamá estaba embarazada de María Pablo, pero la familia del padre no la conocía a ella, o sea que ella viene el día del velatorio de Mario a decir que está embarazada de él. Entonces en esa época no había ADN, no había nada, y resultó loco que en medio del velatorio se enteren, digamos, que Mario va a tener un hijo después de muerto. Entonces, durante mucho tiempo hubo mucho, digamos, con la familia les costó mucho aceptar esta situación, hasta que, bueno, finalmente la aceptaron y lo acogieron. Pero Pablo se cría fuera de la comunidad, fuera de la familia, digamos, con contactos esporádicos. Es decir, que en este momento, a los 28 o 29 años, recupera la historia de sus papás, recupera la historia de su familia, recupera a sus tíos, a sus primos. Y esto es terriblemente fuerte en la historia familiar. Yo creo que no casualmente él es documentalista, digamos, se dedica a filmar y a hacer documentales, y una de las cosas que más le interesa es justamente documentar toda esta etapa. Entonces esto le viene a completar una parte de su historia que es muy importante. Por eso, digamos, él nos pregunta detalles como cosas cotidianas que cualquiera de ustedes obviamente conoce de sus papás, cómo era la voz, cómo hablaba, cómo jugaba al fútbol, qué le gustaba, qué no le gustaba, quiénes eran sus novias, qué sé yo, cosas que una cuando se cría con los papás va conociendo paulatinamente. Él lo tuvo que conocer todo junto a partir de nosotros, ¿no? Y sobre todo el reencuentro con la familia fue muy importante, digamos. Con la familia del papá, en cada una de estas familias pasaron cosas diferentes, porque no se habló del tema. Fue tan doloroso por un lado, y por otro lado hubo tanto miedo que en muchas de las familias no se hablaba de los chicos que adoptaban. Y con los amigos tampoco. Es decir, hubo casos de gente que no volvió a conectarse en la comunidad o con sus amigos de toda la vida, porque bueno, había una cosa de miedo, de ocultamiento, ¿no? De pudor, qué sé yo, de tantas cosas que son tan difíciles de entender de la mente humana. Pero recién ahora pasó como lo mismo que pasó con la Shoah. Se pudo hablar de la Shoah muchos años después, es decir, los sobrevivientes muy pocos hablaron, y eso ustedes, bueno, todos ustedes que participan de esta comisión de archivo oral lo deben haber visto, digamos. La gente contó la historia mucho tiempo después, y generalmente a otros que no eran su familia cercana. Y acá pasó algo bastante parecido, digamos, ¿no? Es decir, qué sé yo, el padre, bueno, en cada una de las familias, digamos, hubo un encerramiento, hubo divisiones en la familia, de gente que siguió buscando y gente que se quedó a un costado, hubo enojos, es decir, hubo todas las emociones humanas posibles, pasaron. Entonces, esto, digamos, fue un acto muy reparatorio, fue como volver a hablar de heridas que habían quedado mal cerradas, ¿no? Como volver a abrir la herida para desinfectarla, limpiarla y finalmente suturarla de una manera diferente, porque en algunos casos la herida había cerrado pero había infección adentro. Entonces, todo esto fue muy importante para cada uno de nosotros, los que participamos sin lugar a duda, y los que no participaron directamente en la organización también, porque todas estas esquirlas, digamos, llegaron a un montón de lugares, como esperamos nosotros que también en ustedes provoquen algo, no sé para qué, para pensar, para discutir, para estar en desacuerdo, para hacer algo parecido, para juntarse, para separarse, para pelearse, para lo que fuera, pero que pase algo, digamos. Esto no puede pasar desapercibido, ¿no? Esto es lo más importante, digamos, por cual nosotros también estamos acá, digamos. Queremos transmitir también toda esta experiencia, y sobre todo oralmente, ¿no? De primera mano, digamos, porque todo esto
aparecen en televisión todo el tiempo, pero junto con el documento, digamos, la vivencia de lo emocional, de lo familiar, de lo afectivo, me parece que es un plus que nosotros queremos transmitir. Sí, yo quería rescatar dos cosas. Uno, lo importante que fue para nosotros como grupo haber podido procesar juntos cosas que, a pesar de que cada uno de nosotros individualmente habló de los familiares, que tuvimos que procesar el dolor de la pérdida, me refiero, bueno, en el caso, yo tengo dos hermanos, muchos de los que integramos Memorias tienen hermanos, primos, amigos. Voy a tomar la palabra que usó Betty. Reparatorio, que significó, en forma colectiva, trabajarlo, pero desde otro lugar. ¿Por qué? Porque compartimos con los pares, porque pudimos reconstruir una trama que existía, que estaba olvidada, pero a partir de estar juntos para hacer un proyecto, ¿sí? Y compartir los mismos dolores, pero al mismo tiempo las mismas ganas de que esto no se silenciara más. Y bueno, una de las cosas por las cuales estamos muy contentos de estar, de compartir con ustedes, es que nos parece que esto no se agota en una historia familiar, institucional, social. O sea, es la comunidad judía, es también toda nuestra sociedad argentina, y bueno, están todos los niveles, ¿no? Parece que esto lo rescatamos de este testimonio, que es incluye el aspecto emocional, el personal, el familiar, el grupal, y todo esto tiene como un atravesamiento también social e histórico, ¿no? Nosotros cuando nos reuníamos nos preguntábamos, porque nos empezamos a reunir éramos como 30, ¿no? Y bueno, ahora quedamos más o menos 15. Pero había, es decir, por ejemplo, yo con ella la conocía de vista cuando éramos chicas, digamos. Con otros ni siquiera nos conocíamos porque éramos mayores o menores, o qué sé yo. O sea, nos armamos un grupo que era bastante heterogéneo. Ahora, desde el primer momento que nos encontramos, había una situación de familiaridad. Como si hubiéramos sido todos primos o hermanos o tíos o parientes, digamos, ¿no? Entonces empezamos a preguntar por qué, digamos, parece que habíamos compartido ciertas cosas de chicos. Era como una sensación de consanguineidad, de familiaridad, de confianza, de que, bueno, con ella había cruzado 3 palabras en mi vida, pero yo podía confiar en ella y ella en mí. Y lo que nos dimos cuenta es que todos somos nietos de inmigrantes, ¿no? Y nuestros abuelos son los que fundaron la comunidad. Ellos vinieron de Rusia, en el caso mío, del tuyo también, sin ningún pariente, digamos. Empezaron a juntar y armaron la comunidad y no tenían un mango y ponían la mitad del mango que tenían para armar la comunidad, el GIR, la escuela, el club, digamos, todo esto. Y esto, digamos, es como si nuestros abuelos hubieran sido hermanos, algo así, ¿no? Y esto nos dio una sensación de pertenencia muy importante. Miren, la mayoría de nosotros habíamos ido a un secundario en Banfield, que se llama Normal de Banfield, y el Normal de Banfield, que hubo también un montón de desaparecidos, están queriendo hacer esto hace un montón de años, y no logran armar un grupo de 5 personas que se sienten a laburar juntos. Y, bueno, ahora, pero digamos, esta cosa, digamos, de historia, como nosotros hemos discutido mucho, pero como decía un compañero, nunca tuvimos que votar nada, digamos, es decir, siempre podíamos llegar a un acuerdo. Y esto también es algo que yo les quiero transmitir personalmente, porque me parece que eso es algo que uno no toma dimensión hasta que no pasa el tiempo, ¿no? Pero esta sensación de que el hecho de no haber tenido, nosotros no tenemos como otros inmigrantes o hijos o nietos de inmigrantes un lugar en España o en Italia, un pueblito donde conocer o donde ir. Es decir, lo que nosotros conocemos, y algunos ni siquiera eso, el nombre del barco con el que llegaron nuestros abuelos, ¿no? Y esto implica una pertenencia diferente que no tiene que ver con la tierra, pero tiene que ver con el pueblo, con la nación o como quieramos llamar a esta pertenencia de los judíos. Bueno, nada. Tenía una pregunta. Al principio, cuando vos empezaste a explicar el tema de cómo había surgido
religioso, no, de esto no se habla, como una continuación en el tiempo de mejor esto no tocarlo. Ellos se fueron, digamos, porque estábamos firmes en querer hacerlo, continuamos. Luego, cosas que surgían, por ejemplo, hoy la comunidad, como decía, el proceso de fusión, está fusionada con Lanús, Avellaneda y Lomas. ¿Por dónde pasábamos el recorte? ¿A quiénes vamos a homenajear? A los de Lomas, pero si hoy están Avellaneda y Lanús. ¿Y qué hacemos? Bueno, íbamos a averiguar a Lanús y vamos a Avellaneda. Y ya hicimos buscamos en las listas de desaparecidos. Bueno, y fueron, digamos, meses de investigación, porque empezamos a cruzar las listas de los desaparecidos judíos con los que conocíamos nosotros. Se empezaba a complejizar un poco, porque en realidad el grupo gestor era de Lomas de Zamora. Y en la actualidad está Lanús y está Avellaneda. Lógico, si hubiéramos podido, hubiéramos incluido a todos, pero no teníamos tampoco historia en los 60. No teníamos historia con Lanús y Avellaneda, por más que ahora estén funcionando. Entonces muchos de los debates también pasaron por ahí. Bueno, pero ¿qué hacíamos con este muchacho Galo que, digamos, que Lanús en este momento está incluido, pero no, pero ¿por dónde pasamos el recorte? Bueno, esto discutíamos mucho, esta fue una discusión. Bueno, al final, después de mucho debate, dijimos, bueno, no, vamos a circunscribirlo a Lomas, pero hablamos de 7 y sabemos que estamos hablando de 7, de cientos y de 30.000. ¿Sí? O sea, fue lo que decía yo recién. Es el Ateneo, pero son todos los desaparecidos de la Argentina. Esto es el marco social que mostramos. Otro debate, bueno, por ejemplo, a ver, te voy a decir, alguien propone ese día leer un Kalish. Gran debate. No, no estamos en el cementerio, no estamos homenajeando a los muertos. Queremos hablar con alegría, con lo que fueron, con lo que fue su vida. Queremos, le damos connotaciones religiosas o no al acto. Eso fue otra discusión. Es laico, estamos en el cementerio, ¿dónde estamos? Bueno, y cada uno de esos puntos, a lo mejor era toda una reunión. ¿Qué pasaba con respecto a eso? Con si tomarlo como algo religioso, laico, más nacional o más a nivel comunitario. Se fue consensuando, digamos. Cuando vimos que la mayoría dijimos Kalish no, quien lo había propuesto dijo, bueno, no. Y el Kalish se leyó finalmente porque se hizo en el cementerio, y vino el seminarista y se hizo esa parte que sí tuvo el aspecto religioso. Pero acordamos que el acto era un acto laico. Bueno, fue consensuado, digamos. Aparte, no era una ceremonia mortuoria. Nosotros lo que queríamos, lo que dice Ana en su discurso de apertura, los recordamos con alegría, con lo que ellos tuvieron de vital, de proyecto de lucha, de cambio, de transformación. Desde ahí los queremos recordar. No sé, ¿qué otra discusión? Sí, después, bueno, discusiones de forma, por supuesto, pero la básica fue perfecta. Pero de todos modos, algunos se asustaban. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con grupos, porque un poco es mi profesión. Entiendo algo de cómo funcionan los grupos. No hay grupos que no tienen debate. Las diferencias están, justamente. Un grupo es una articulación de diferencias. Algunos decían, pero tanta discusión. Bueno, fue parte del proceso de constitución de ese grupo. Fue también empezar a conocernos nosotros. Por ejemplo, bueno, está el que es más religioso y el menos religioso. Yo te respeto a vos, vos me respetas a mí. A ver si llegamos a un acuerdo, un punto en común. Esto que hacemos va a ser de esta manera. Pongámonos de acuerdo. De alguna manera lo religioso está, porque fíjense que en lo histórico están se ven imágenes de los bar mitzvah. Una pregunta, cuando hicieron el video, ¿quién pensaban o quién esperaban que lo viera? ¿El argentino medio? ¿Las próximas generaciones? ¿Sus pares? ¿Quién esperaban que viera el video y reflexionara sobre eso? Bueno, mira, hay un volante que fue lo primero que escribimos nosotros como convocatoria. Esto es como una declaración de principio, porque ahí están muy resumidos. Después, Laura, creo que yo te lo mandé a vos. Está muy resumido cuáles fueron nuestros objetivos. Y uno de nuestros objetivos era este.
pero ya desde el vamos, sin saber que íbamos a hacer el acto, que se iba a dar la película, ni soñábamos estar acá hoy y verla con ustedes, era transmitirle a las nuevas generaciones esta historia. Así que eso estuvo desde en nuestra idea hacerlo desde el comienzo. No planificado, o sea, la idea era, fue como, a ver, como pasos que se van dando, ¿no? Esta fue otra área de discusión, volviendo a la pregunta tuya, porque una de las preguntas era si en la película poníamos todos los discursos enteros, que podía ser muy tedioso, muy largo, y qué sé yo. Entonces algunos decíamos que no, que había que cortarlos, y otros decían que sí, que había que ponerlos todos enteros, y qué sé yo. Después cuando la vimos la primera vez todos nos convencimos que tenían que estar todos los testimonios, por más que resulte un poco largo, porque cada uno aporta como un rompecabezas. Después cuando ustedes vean el resto van a ver cómo se va armando, digamos, todo un rompecabezas, como yo les decía al principio. Pero la idea básica fue esta, la transmisión, o sea, la transmisión. Que esto no quede archivado, que no quede en el olvido, que no quede en la cabeza de cuatro, que no quede reprimido, que no quede censurado, que se sepa, que se escuche, que nunca más, finalmente, ¿a dónde vamos? El nunca más, el famoso de la televisión de sábado, ¿no? De la CONADEP, finalmente. Y bueno, que esto no se repita, que seamos conscientes cuando nosotros estamos trabajando sobre esto todo el tiempo, estamos muy alerta y con los ojos muy abiertos también a lo que pasa ahora. Es decir, esto nos concientiza, nos hace ser partícipes, no ser espectadores pasivos de la historia, de la realidad, de la sociedad, sino tener una participación activa. Y bueno, este es nuestro pequeño granito, digamos, para que esto, sí, Betty, esto que podemos hacer, digamos, hablando entre nos, ahora. Yo tengo hijos de la edad de ustedes, quizá un poquito más grandes. Mi hijo mayor ya tiene 28 años. Pero la herencia del miedo hizo carne en muchos de nosotros. Y cuando nuestros hijos, yo digamos, no lo viví personalmente, pero sí en amigos, sus hijos querían activar o participar en movidas callejeras, centros de estudiantes o bueno, todo lo que es participación colectiva, a mucha gente de mi generación le ha pasado que habiendo sido militantes, empezaron a tener mucho miedo por sus hijos y en vez de, digamos, de estimularnos en ese sentido, bueno, el miedo mal consejero, empezó a decir, no, mira, en esto no te metas, no es peligroso. Porque bueno, este es el efecto de las esquirlas, como decía hoy Betty, del terrorismo de Estado. Si hace carne y se transmite con miedos así hacia... Digo que la hicieron bien los militares. Sí, la hicieron bien. Claro que, por eso hay que luchar contra esto y por eso estamos acá para... Ya, te pronto. digo... Espera un segundo, para que ligarlo. una pregunta, espera un segundito. Ustedes hicieron un reencuentro con una persona que vino de Israel. Sí. Pero cuando hacen el reencuentro, el círculo de llamadas, ¿están conscientes de estas 7 desapariciones o de algunas? Sí, en general sabíamos. A ver, individualmente conscientes de esas desapariciones, sí. No sabíamos que esto se iba a afectar. En realidad, esa fue una reunión simplemente social que se juntó gente de esa época y bueno, surgió en realidad, vamos a decir, fieles a quien fue la iniciadora de esto, que fue Ana Roisi, que es la que dice las palabras de apertura. Ella se acerca a mí en esa reunión y me dijo, yo quiero hacer una placa para los desaparecidos de la Ateneo. Yo que toda la vida, cada vez que entraba a la comunidad, sentía que mis hermanos y los amigos no estaban, era un deseo que no sabía cómo concretar. Cuando ella me lo dice, yo dije, sí, Ana, hagámoslo, lo que sea, pero hagamos algo. Pero hagamos algo más que una placa. Sí, vamos a reunirnos, bueno, mandamos un mail a todo el mundo. ¿Qué quiere se engancha? Así es. ¿Y ahora con qué Bien. sueñan? ¿Ahora con qué sueñan? ¿Cómo quieren que siga? Ahora estamos pensando en un libro, probablemente Seguir trabajando con escuelas. seguir trabajando con escuelas, poder transmitir, poder que esto realmente no quede en nosotros solos y vamos a ir viendo sobre la marcha. Hay también algunas discusiones pendientes y si actualizamos, digamos, un poco
poco, si nos despegamos un poquito del tema de los desaparecidos y hacemos algo ahora, digamos, o si no lo hacemos, estamos viendo. Hacemos camino a la Está la idea de hacer unas jornadas, es decir, en el mes de octubre, un domingo, declararlo, ¿cómo era? El Día de la Memoria, el Día de la Memoria, el primer domingo de octubre, una cosa totalmente nuestra, y hacer por ahí una jornada, debate, mesas redondas, invitar a otra gente. Vamos a ir viendo. En principio este año estamos terminándolo, diciembre vamos a terminar con una fiestita, porque nosotros siempre que nos juntamos comemos, por supuesto, como todos. Terminar con una fiestita y ver cuáles son nuestros proyectos para el año que viene. Pero estamos muy cómodos trabajando juntos, somos un grupo muy potente, de gente, verdad, con muchas ganas, inteligente, potente y bueno, Pablo vino a nuestra última reunión, Pablo es el realizador de la película y él ya pensamos armar una página web, esa es nuestra idea para el año que viene. Tenemos mucho material, porque el material del panel ya está todo digitalizado. Imagínense 30 metros de paneles, hay mucho material de fotografías, textos, testimonios. Así que bueno, la idea es armar una página web para el año que viene. ¿Qué más? El libro queda pendiente. la jornada de... Y seguir trabajando en instituciones con jóvenes. Bueno, esa es nuestra idea. Bastante. Bueno, Más que nosotros, bueno, toda nuestra actividad es extra laboral, digamos. Todos tenemos... Gabriel, ¿querés decir algo? Claro, bueno, claro. Sí. Que el tema de la politicidad o no de las cosas, es decir, ¿qué es política? Y hay un término que viene muy enganchado con la represión y las posteriores formas de represión un poco más sofisticadas, y que es el hecho de decir que la política es mala. Y la política es política, no es ni mala ni buena, se puede hacer mal y se puede hacer bien. O sea, se lleva a la confusión de los términos política con partido político, que son dos términos diferentes, si bien atañen a lo mismo. Y está muy popularizado y muy extendido que hacer política es malo, cuando lo que hicieron ellas fue hacer política. Eso fue otra de nuestras discusiones. La discusión, Esto es un acto político. los consensos Esto es un acto Era un acto político. son políticas. Entonces, una de las luchas iniciales es luchar desde nosotros, cada uno de donde está, para desmistificar eso de que la política es mala. La política no es ni mala ni buena. Y esto, por ahí para ligarlo con otro tema que hace a esa época, me toca a mí comentarlo porque me lo ha dicho quien salió, por suerte, después de estar 2 o 3 días desaparecido, compañero de Víctor, de Lanús y demás, donde las preguntas, esto que ustedes decían, o que se dijo en un momento, qué pasaba en la represión con los judíos, también les preocupaba al enemigo. Cuando digo enemigo, del señor Vidal y su gente, ¿no? Y una de las la pregunta más repetida era, ¿por qué hay tanto, digamos, si los judíos son el 1% menos, 0,5% de la población, ¿por qué tenemos el 5% de muertos y desaparecidos judíos? Y les preguntaban a quienes tuvieron posibilidad de hacerlo, fue repetido eso. De hecho, gente de la comunidad que no tenía nada que ver con la cuestión política de ese momento tuvo que ser sacada del país, porque los iban a chupar a ellos también. Ellos andaban investigando por qué era que pasaban tantos judíos que no representaba la media normal. Esa preocupación la tenían. También les preocupaba la formación militar, porque sabían que en la comunidad existían grupos de formación militar para la defensa, por ataques antisemitas y demás. De hecho existieron, y la comunidad judía formaba a ciertos grupos para un tema de defensa. Macabilandia en su época. Todas estas cuestiones que ahora nos parecen raras ya les preocupaban a los represores. Yo desde mi humilde lugar digo que esto tiene que ver con un problema de educación ligado a lo que decían
antes a nuestros orígenes inmigrantes, y a un tema básicamente de educación, de apertura, y que eso es lo que debe brindar la educación, es decir, abrir mentes, dar herramientas, y bueno, después uno elegirá por el camino de la política partidaria, otro por su profesión, pero será gente abierta, clara y honesta que va a luchar por cosas que cree. Después el tiempo dirá, y hay tiempo también de enmendar, aún en política. Bueno, la verdad que sí, la verdad que fue muy interesante. La verdad que les agradecemos muchísimo que hayan venido. Vamos a terminar de ver el video porque estaría bueno ver los distintos. Después, ¿qué hay además de los discursos? Los discursos para la inauguración de la escultura. Listo, sí. Y imágenes que se van intercalando todo el tiempo. Trabajar con los documentos que dejaron. Y bueno, nada, gracias chicos también a ustedes. Y no se hagan problema por el tema de la falta de El que espacio quiere pase ahora o que viene después. les damos el papelito. Y mañana hay una entrevista a las 10 de la mañana. ¿Quién puede entrevistar? Yo.